Hola, buenos días familia, ¿qué tal? Nada, vamos con un vídeo que espero que os guste. Llevamos unos días ahora sin grabar, ¿verdad? Y nada, esta partida de Michael Ulivin, en la siciliana Moscú, en esta variante tan interesante, ¿no? Contra la siciliana con el orden de D6, este alfil B5 jaque, ¿vale? Los famosos esquemas, digamos, de Rosolimo, para que nos entendamos, pero con este orden concreto. Hay otro vídeo en el canal, ¿vale? Esta partida es de Ulivin contra Smirin, partida jugada en Las Palmas en el 93, lo podéis seguir y es material que creo que os puede ayudar muchísimo a entender mejor estas variantes, ¿vale? Bueno, aquí hay evidentemente muchas maneras de jugar, existe alfil D7, existe caballo C6, como no, existe caballo D7, ¿vale? Cualquiera de las tres son jugadas muy lógicas y muy normales. La idea básicamente es, por ejemplo, si alfil d7 se suele jugar de muchas maneras. C4 es súper interesante, pero tomar y C4 para buscar esquemas de Marotzki también. Hay gente que decide tomar y después buscar más esquemas con C3 y D4. Por ejemplo, un gran especialista en estas estructuras es Oscar de la Riva, el gran maestro. No sé, podéis jugar un poquito, digamos, lo que queramos, ¿no? Y con caballo de 7 también, a mí, por ejemplo, aquí hay una línea que me encanta y que os recomiendo que investiguéis, que es alfil A4. Se puede jugar también C3, enroque, esquemas muy de española para buscar más tarde D4, ¿verdad? Son esquemas muy posicionales, no necesitáis de gran teoría. Muchas veces incluso, ya os digo, se juega muy por esquema con torre 1, a veces incluso con C3 y dama E2 también, un poco al esquema de la española ataque Warral, o sea que bueno, tenéis varias maneras de jugar. Hoy nos centraremos con este caballo C6 y tras enroque, digamos que alfil D7. Aquí evidentemente que C3 es una jugada, ¿vale? C3 es muy posible y la idea se puede jugar con este dama E2 que os explicaba y tras E5, por ejemplo, meter D4. Estas posiciones son súper divertidas y de hecho, imaginaros, aunque me juegue con A6, voy a ceder la pareja de alfiles, no hay problema y voy a enrocarme, tengo mejor estructura de peones y es muy fácil de jugar. Caballo C3, alfil G5, meto las torres en el centro, en algún momento tal vez tomo la decisión de tomar en E5, de dejarte una peor estructura y bueno, para nada, de momento los alfiles se van a notar, ¿no? Pero bueno, Ulivin decide enrocarse corto, la variante principal, y tras alfil D7, que claramente es la mejor jugada, si hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Aquí jugamos una jugada de desarrollo tranquila, tipo caballo F6, de repente nos meten E5 y nos están destrozando la estructura, ¿vale? Cuidado. O yo que sé, dices, bueno, voy a jugar E5, que tengo muy buen control del centro, te juegan C3, nos meten D4 y estamos jugando una posición que es espantosa, ¿vale? O sea que cuidado con negras si jugáis de esta manera. Alfil de 7 sin ninguna duda es la mejor jugada. Y aquí, a mí, por ejemplo, hoy veremos C3, pero a mí también me encanta Torre 1. Es una jugada que me gusta muchísimo. Y tras C3, perdón, y tras A6, alfil F1. Este esquema me gusta y con negras suelen jugar con alfil G4. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es ceder la pareja de alfiles. Por ejemplo, el mismo Ivanchuk ha jugado esto con negras varias veces. Contra Caruana creo que tienen una partida, si no recuerdo mal, y buscando cositas, ¿vale? Caballo F6, G6, alfil G7. Y digamos que el blanco lo que intenta hacer es jugar algo de este estilo, ¿vale? Vamos a cambiar. Va a jugar con D3, alfil G7. Y fijaros que D4 no es tan fácil. Alfil E3, caballo D7. Ahí intenta ver un dominio de casillas negras, enroque y jugar con B5, B4. Aquí juraría que la mejor jugada es dama D1, porque así se llega bastante bien a caballo F3, digamos, caballo D2, B5, caballo F3 y tras B4, D4. Y se llega a una posición bastante conocida. Os lo estoy diciendo todo de memoria, ¿vale? Pero creo que por aquí van los tiros, o sea que mirad, investigad por aquí, que creo que es interesante con ambos colores. El juego negro también es bastante fácil, las torres vienen a B y C, el blanco tiene la pareja de alfiles y bueno, ya os digo, posición muy de estudio. Pero bueno, se jugó C3 y tras A6 comió.
Que esto es la curiosidad, ¿no? Porque parece que con C3 la idea de Ulivin, de Michael Ulivin, debía ser jugar con alfil A4, que de hecho es muy normal, y tras B5, alfil C2. Y aquí se dan posiciones, ya os digo, muy de española, porque, por ejemplo, también es muy típico jugar con alfil G4. Y si me juegan H3, me voy a H5, y a D3 o G4 el alfil se queda en G6. Normalmente se espera con D3 y cuando al negro si juega con E5 y así te van a en algún momento jugar G4 y te dejan sin alfil. O más tarde después buscan ese D4. Y si juegas con E6, bueno, van sacando piezas y la posición es relativamente de equilibrio. Juego muy, muy tranquilo. También es interesante, si te vas a A4, también existe la jugada C4. Esta jugada es bastante interesante, porque en cierto modo dice, bueno, quiero que toques el peón de D, quiero comer, y lo convertimos en una siciliana, tal vez incluso dragón, y bueno, y se lleva una posición bastante curiosa. Tampoco tenemos manera de presionar bien sobre C4 y la jugada B3, que sería la más apetecible para poder cambiar estos peones y poder jugar D4, pues está claro que nuestro alfil en A4 va a sufrir, ¿no? De hecho, simplemente se está quedando cazado. Por lo tanto, bueno, decide tomar, que es una variante tal vez menos conocida, y jugar con torre 1. Y básicamente dice, te cedo la pareja, no he doblado peones, ¿vale? No he empeorado la estructura, que es lo que normalmente queremos hacer en la Rosolimo, digamos, a las estructuras de Moscú muchas veces, pero a cambio voy a, aquí si por ejemplo me juegas con caballo F6, voy a jugar este sacrificio súper interesante de material. Esta posición es cuanto menos peligrosa, ¿vale? Tenéis que mirarla también, estamos amenazando alfil por F6. Bueno, he comido de alfil porque tomar de caballo simplemente D5 ganamos pieza, ¿vale? Y ahora, tras alfil G5 y por ejemplo alfil D5, caballo BD2 y la posición, bueno, es complicada, ¿eh? Fijaros que aquí parece que la mejor es C4, con juego complejo. Hay que mirar alguna partida. Minecraft Rogers, creo que tenía como referencia yo por aquí. Y si es 6, C4. Y jugamos con un espíritu muy dinámico de gambito. Estamos tocando aquí, estamos tocando aquí, estamos metiendo algún D5, peón por y caballo E4. La torre está llegando a D1. Entonces, es que realmente es hiperdinámico. Analizadlo bien y fijaros que, bueno, cuanto menos compleja es la posición, ¿vale? Alfil E7 y caballo B3. Recuperamos el peón, nunca tiene 5 por alfil por y caballo por D4, comer de peón sería un auténtico desastre. Y las casillas blancas débiles, algún C5 que pueda haber, bueno. De hecho creo que aquí la mejor era H6 y tras alfil H4 este peón se va a recuperar o dama D3 y el blanco creo que está bastante igualado igualmente la posición, ¿eh? Pero en lugar de este caballo F6, que hay que analizar bien este D4, si nos metemos con estas posiciones, si no siempre tenemos alfil A4, decide jugar con E6 y se pasa esta posición bastante curiosa, porque fijaros que tras D5, que es muy natural, podríamos intercalar C por D y después D5, pero bueno, decide jugar con D5 para no dar tanta facilidad al caballo de B1 para que pueda salir. Y simplemente juega E5 y es curioso porque es una francesa del avance sin alfil blanco, ¿vale? Fijaros cómo vamos convirtiendo las estructuras en otro tipo de apertura, ¿vale? Por eso me interesa y siempre con el orden de jugadas le doy tanta importancia. Y el alfil en C6 para nada parece que tiene que ser tan malo porque dices, bueno, va a venir en algún momento, ¿no? Pero también es cierto que aquí está pegando en una diagonal que no hay nadie. Igual que es cierto que aquí, por ejemplo, creo que con negras era muy interesante jugar B6. Motivo principal de este B6, no quiero que me tomen en C5 nunca y que me empiecen a torturar metiéndome las piezas en D4. Ya sabemos el bloqueo a Loninzovic de lo que provoca el cambio de este peón por este, si en algún momento, ya no os digo nada, se cambian los alfiles de negras y en algún momento, de hecho ese momento llegará muy rápido, nos meten un caballo en D4. Pueden convertir la posición en una auténtica tortura y el alfil de C6 se puede convertir en una auténtica piedra, como decimos por aquí muchas veces, ¿verdad? Por eso creo que B6 era una jugada muy a tener en cuenta, pero tras el cambio, que creo que es floja directamente, lo hace para poder sacar material con bastante facilidad, pero fijaros, el caballo ya llega muy bien al bloqueo
Y ahora el negro juega con alfil d7, básicamente para mantener Smirin la pareja, pero bueno, es que yo caballo por c6 no lo considero amenaza, ¿no? Me va a comer de peón y no va a pasar nada. Lo que pasa es que también es cierto que la alternativa es jugar algo tipo caballo e7 y creo que la idea de Olivin era dama g4. Creo que es la variante más dura en esta posición y cuando caballo g6 para sacar la pieza ya sabemos que básicamente me irá coordinando muy fácil, me va a llevar el caballo a f3, me puede llevar un alfil a g5, me puede tirar h4 a h5, que sabemos que con la formación del caballo en g6 pues es un poco raro, y aunque en algún momento me tiren un h5 contra ese h4 que os explicaba, mi dama en g3 va a estar bien. Defiende e5, ya está incorporada en el flanco de rey y bueno, y la casilla g5 duele bastante. Además que con esta estructura nunca vas a poder jugar f6 con este caballo en d4 ahí bloqueando todo, ¿no? Por ejemplo, algo así podría ser, y si cambiamos el alfil de negras estamos bastante más cerca de lo que os estaba explicando antes, ¿no? El hecho de jugar con un caballo en d4 contra un alfil en c6 en las estructuras de francesa. Bueno, decide irse a d7 y juega igualmente dama g4, una jugada que siempre suele ser muy molesta para el desarrollo del flanco de rey y que siempre te crea dudas, ¿no? ¿Qué hago? Un h5, g6 no la quieres hacer en la vida, no quieres debilitarte las negras, por lo tanto pasaremos a posiciones como estábamos hablando antes, caballo d2 y juega este orden que permite lo que estaba explicando, ¿no? O poder jugar de alguna manera con h4, h5, decide jugar h6, una jugada algo extraña porque está dejando en el aire un pelín más el caballo de g6, pero también que tiene un sentido muy lógico y es que con alfil e7 ya no quiere que le cambies la pareja de alfiles. El negro se quiere hacer fuerte, Smirin, el fuerte, bueno, de hecho el Smirin aquí tenía 2-6-40 cuando jugó la partida, Olivin 2-5-60, o sea que estamos hablando de un jugador durísimo, pero que quedó bastante mal después de este h4 y h5. Le falta espacio, sus piezas no se pueden colocar bien y aquí comete un error bastante importante. Bueno, aquí debía jugar con caballo c6, pero hay que decir que el juego blanco es muy cómodo. Va a jugar b4, sigue cogiendo espacio, limita la actividad del alfil de f8, a4 y estoy empujando en el flanco de dama, tengo mucha ventaja en el flanco de dama de espacio, domino d4 y no hay manera de presionar sobre e5. La posición es demasiado estática para el negro y ya puede tener alfiles que hay demasiado bloqueo, hay demasiados peones en el tablero. Decide jugar enroque largo, un error importante que va a castigar porque los enroques opuestos aquí claramente favorecen al blanco. Bueno, le jugó el mismo plan, pero empezó con A4. A4 buena, controlando y limitando y dominando el alfil de D7 y tras rey B8, B4. Le preocupa cero ceder esta casilla, de hecho puso la dama en C4. Le preocupa cero porque además dama F4 es buena, tocando sobre F7 y tras alfil e8 es forzado, si caballo f5, caballo por, ¿verdad? Y tácticamente esto va a fallar porque no puedes tomar por alfil por y viene 6. Bueno, son jugaditas muy fáciles de encontrar. Alfil e8 normal y b5. Sigue atacando, sigue sin poderse mover. Y aquí además ahora está abriendo en roques opuestos, está abriendo las columnas contra este rey, te sigue limitando las piezas menores, es una brutalidad como te domina, te está dominando el alfil y el caballo de e7 y tras a5 cerrando la posición juega una jugada muy fina aquí, muy buena, que es alfil e3. Esto es un jugador entregando material. Bueno, de hecho no se lo comió ni loco porque va a venir, bueno, es que no entregas ni material, pero viene alfil d2 y torre c1. Y esto es una locura, porque ahora ¿qué haces con la dama para evitar alfil por a5? Y si dama b6, alfil e3. Y las descubiertas están al orden del día y vamos a perder muy rápido. Por eso decide jugar torre c8 y caballo d2, forzando la máquina, forzando al cambio. Lo mismo, si dama por, caballo 2b3, fijaros qué caballos, fijaros las amenazas, fijaros que se van multiplicando, la dama está totalmente fuera de juego, el peón en a5 ahí en el aire y esto es un auténtico desastre porque la dama se está quedando totalmente cortada y sobre todo es que no tienes ni una pieza que juegue, ¿no? Decide jugar dama d3
y torre C1 otra vez, ¿no? Bueno, y aquí Smirin empieza a colapsar. De hecho, aquí juega G6, que es una jugada horrible, muy fea, pero es que no se puede mover prácticamente. Y le juega dama F6, buenísima. Buenísima jugada, tocando, que aunque permite, parece que dices, ostras, va a desarrollar, pero es mentira, porque ni en G va a haber ningún problema, ni nunca tienes alfil G7, porque el caballo está en el aire, ¿no? Y aquí además, ahora, pausate el vídeo si queréis, porque encuentra una secuencia brutal, ¿no? Le juega caballo por E6. Sacrificio de pieza espectacular, abriendo la diagonal, permitiendo tras el sacrificio entradas contra el rey, y es que la posición aquí se está volviendo una locura. Si por ejemplo torre por, ¿no? Podría ser una jugada, dama jaque y... bueno, me van a dar mate en pocas. ¿Qué más podría jugar? Yo que sé, G por H, ¿no? Por ejemplo, jaque y dama B6. Me van a freír otra vez. Es que la entrada es ahí con el tren, con la dama y el alfil, es muy decisivo. ¿Qué más? Torre D8 para evitar algún jaque en D6, dama B6 directo y ahora caballo B3 y el ataque es imparable. O sea que una locura el ataque que le va a venir. Y jugó torre C7 que permite otro golpe táctico muy bonito. Ahora le juega alfil A7. Preciosa jugada que casi que no le permite hacer nada. Bueno, si aceptas la pieza te va a meter B6 y ahora ni siquiera va a comer, te va a jugar esta intermedia y no tienes manera real de llevar ni una pieza a la defensa. Incluso si quieres llevar la dama F5 para defender los posibles mates o las coronaciones, te va a interceptar antes de comerte la torre de C7, fijaros. Y llegas a esta posición, que esto es para llorar, porque, bueno, la única que debes tener es caballo C8, dama D8 y dama por. Pero después existe torre 1 ganando, ¿vale? Es decir, sí, ¿no? Caballo C8, dama D8, dama por y torre E1 y viene torre por. Bueno, una auténtica paliza, ¿eh? Cálculo muy concreto después. Alfil A7, rey A8 no acepta y dama B6 buena. Amenazando darle mate por todos lados. Torre D7, E6 sigue con muchísima energía y ahora intermedia caballo C8, ¿no? Pero claro, es una intermedia que permite otra intermedia porque estoy coronando también. Caballo por y pide una dama y ahora resulta que aún se ve más el problema de todas las piezas. Le juega dama F7, tienes la torre en el aire. Es una pasada, si torre H8, peón por, y está viniendo también G7. El blanco ha quedado con material de más, calidad de ventaja y la partida está completamente ganada. Dama por G8 son dos calidades de más, pero bueno, se la juega un poquito a ver qué pasa. Bueno, no va a pasar nada, tienes todo defendido, tienes muchísimo material y además cuando tienes tanto material es que aún me puedo permitir el lujo de sacrificar una calidad si tengo algún tipo de duda o de problema con alguna pieza menor y después sí que voy a dejar descoordinado totalmente las piezas negras, ¿no? Bueno, vemos las últimas jugadas, torre D1, torre B1, quita el rey de los posibles jaques, dama por D5, torre A1 otra vez, el caballo está en el aire y ahora torre 4, se han acabado los jaques. Te gana otra pieza y evidentemente abandona. Bueno, no sé, a mí me ha parecido brutal, ¿vale? La posición principal, la posición que debemos conocer es lo que os decía aquí. Aquí hay que hacer un esfuerzo si juegas C3 en conocer las variantes con caballo F6, ¿vale? También, si jugamos aquí también torre 1, caballo F6, pues decidir o entrenar bien o preparar bien las entregas de peón en E4. Hay que conocer bien, hay que conocer ese alfil C5, hay que conocer los C4, pero en general me parece una variante súper interesante que os puede aportar además mucha tranquilidad cuando la juguéis, porque sí que hay algunas variantes concretas, pero muchas veces se juega más por esquemas y ya sabemos que a veces en las sicilianas abiertas hay tanta teoría que mucha gente intenta buscar algunas sicilianas secundarias para encontrarse más seguro y sobre todo para no tener que estudiar tanto.
Nada más, que tengáis un fin de genial. Aquí se os saluda, un abrazo muy grande. Adiós, aquí David Pons desde Menorca. Que vaya todo muy bien.